Hola a todos, bienvenidos, yo soy Elu y hoy te invito a acompañarme a hacer esta torta de limón y frutillas muy sabrosa y sencilla. Vamos a comenzar por el bizcochuelo de limón. Vas a necesitar 4 huevos, 120 gramos de azúcar y la ralladura de la cáscara de un limón. Todo esto lo vas a batir hasta que la mezcla aclare y triplique su volumen. Nos lleva mínimo unos 5 minutos batiendo a máxima velocidad. Esto puede variar según la batidora y la velocidad que tenga, pero vas a saber que está cuando llegues al punto letra, que es cuando al volcar un poco de la mezcla por arriba, las líneas que se forman se mantienen. Si ves que no pasa, seguí batiendo hasta lograr ese punto. Ahora le tamizas 120 gramos de harina 4 ceros, es la más refinada que encuentres, la vas a agregar en 2 veces y la integras con movimientos envolventes. La pasas a un molde de 18 a 20 centímetros, este tiene 20 y solamente está enmantecado en el fondo y con papel también enmantecado. Otra opción es enmantecar y enharinar. Llevas al horno precalentado a 180 grados centígrados, es un horno medio y dejas de 25 a 30 minutos. Anda comprobando a partir de los 25 minutos. Le podés insertar un palito en el medio y si este sale limpio está listo. Dejas enfriar y vamos a ir haciendo el almíbar de limón. En una ollita volcás 60 gramos de azúcar, 50 mililitros de agua, una cucharada de jugo de limón y una cascarita de limón. Llevas a fuego medio y cuando comience a hervir dejas un minuto más. Apagas el fuego y reservas. Ahora vas a triturar 100 gramos de frutillas, podés hacerlo con una procesadora o licuadora. Y vas a volcarla en una ollita y agregarle 30 gramos de azúcar y una cucharada de jugo de limón. Llevas a fuego medio y removiendo cada tanto para que el fondo no se queme, vas a esperar que rompa hervor. Una vez pase esto, vas a dejar unos 3 minutos más sin dejar de remover cada tanto. Apagas el fuego y dejas enfriar. Para la crema, empezá cremando 100 gramos de queso crema con 20 gramos de azúcar. Luego le agregas 250 mililitros de crema de leche, también conocida como nata para montar. Para aquellos que no la conocen como crema de leche y todavía les queda alguna duda, es la crema que se utiliza para hacer crema chantilly. Cuando lleguemos a medio punto, le incorporamos 50 gramos de la salsa de frutillas. Y ahora batimos hasta tener picos firmes. Una vez lista la crema y el bizcochuelo y almíbar fríos, vamos a armar la torta. Cortamos el bizcochuelo en 3 capas y como siempre voy a utilizar el mismo molde en donde hice la torta para armarla. Lo forré con papel film para luego desmoldar mejor. Pueden ahorrarse este paso y armarla y decorarla directamente en el plato de presentación. Pero yo lo hago así porque me parece que queda más firme el relleno y más húmeda la torta si la dejo por lo menos un par de horas en la heladera antes de decorar. Vamos a empezar humedeciendo la primera capa con el almíbar, siempre teniendo en cuenta que el almíbar va a endulzar más la torta, así que según su gusto pueden poner un poquito más o un poquito menos. Arriba pones la mitad del relleno, emparejas y nuevamente repetimos lo mismo. Por último, la última capa que también vamos a humedecer. Y esto lo voy a dejar en mi caso toda la noche en la heladera. Para la decoración vas a batir 300 mililitros de crema de leche y 30 gramos de azúcar hasta llegar a medio punto. Y ahora le añadís lo que nos quedó de la salsa de frutillas. Son aproximadamente 20 gramos. Puede ser un poquito más o un poquito menos, pero vos agregalo todo. Batís hasta tener picos firmes.
Ahora desmoldás la torta y la cubrís con la crema. Con el resto que nos quedó de crema vas a decorar con manga pastelera y pico rizado, primero el borde de abajo de la torta y antes de la decoración por arriba le vas a poner unas frutillas bien lavaditas y sin el cabito. Podés poner la cantidad que vos gustes, sabes que la decoración es a tu gusto. Y para finalizar le voy a hacer unos copitos entre medio de las frutillas con la crema. Y listo, ahora sí a deleitarte con un trozo de esta torta. Es una combinación deliciosa, la frutilla y el limón, te lo aseguro, te va a encantar. Y no te pierdas la próxima receta en shorts de estas barritas heladas de café sin horno que están buenísimas. Te agradezco por ver el video, te pido un me gusta y si podés un comentario. Y si aún no te suscribiste y activaste las notificaciones, no te olvides de hacerlo. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.